Cuando Karenin entró en el pequeño y acogedor gabinete de la condesa, lleno de porcelanas antiguas y con las paredes cubiertas de retratos, la dueña no se hallaba aún allí. Estaba cambiándose de traje. Sobre la mesa redonda había un mantel, un servicio de china y una tetera de plata que funcionaba con alcohol. Karenin miró distraído los innumerables y bien conocidos retratos que ornaban el gabinete, y sentándose a la mesa abrió el evangelio que había en ella. El roce del vestido de seda de la condesa le distrajo de su ocupación. Ahora sentémonos tranquilamente, dijo ella, sonriendo al pasar con prisas entre la mesa y el diván, y hablaremos durante el té. Tras unas palabras preparatorias, respirando con dificultad y ruborizándose, Lidia Ivanovna entregó a su amigo la carta que recibiera. Él la leyó y luego guardó un prolongado silencio. Creo que no tengo derecho a negarle esto, dijo con timidez, alzando la vista. Usted no ve mal en nada, amigo mío. Por el contrario, todo me parece mal. ¿Pero es justo esto? Su rostro expresaba indecisión, súplica de consejo, ayuda y orientación en aquel asunto que no sabía resolver. No, interrumpió la condesa, todo tiene sus límites. Comprendo la inmoralidad. No era sincera del todo, ya que nunca había comprendido lo que lleva a las mujeres a la inmoralidad. Pero la crueldad no. ¿Y con quién? ¿Con usted? ¿Es posible que ose habitar en la misma ciudad que usted? Nunca se es demasiado viejo para aprender. Ahora empiezo a comprender su superioridad y la bajeza de ella. ¿Quién puede tirar la primera piedra? Repuso Karenin, visiblemente satisfecho de su papel. La he perdonado todo y no puedo privarla de una exigencia de su amor hacia su hijo. ¿Amor realmente, amigo mío? ¿Es sincero eso? Supongamos que usted la ha perdonado y la perdona. ¿Pero tenemos derecho a influir en el alma de ese ángel? Él imagina que su madre está muerta, reza por ella y pide a Dios que le perdone sus pecados, y más vale que sea así. ¿Qué va a pensar el niño ahora? No sé, contestó Karenin visiblemente conturbado. La condesa se cubrió el rostro con las manos y calló. Rezaba. Si quiere usted oír mi consejo, dijo después de haber rezado, descubriéndose el rostro, le diré que no le recomiendo que haga tal cosa. ¿Acaso no veo cómo sufre usted? ¿Cómo sangran de nuevo sus heridas? Admitamos que prescinda usted de sí mismo, pero esto, ¿a qué le conduciría? A nuevos sufrimientos para usted y torturas para el niño. Si quedase en ella algo humano, ella misma lo debería desear. Así se lo aconsejo sin vacilaciones. Si me lo permite, le escribiré. Karenin consintió, y Lidia Ivanovna escribió en francés la siguiente carta. Señora, el hacer que su hijo la recuerde puede provocar en él preguntas imposibles de contestar, sin despertar en el alma del niño sentimientos reprobatorios de lo que debe ser sagrado para él. Le ruego por eso que considere la negativa de su marido en un sentido de amor cristiano. Ruego a Dios omnipotente que sea misericordioso con usted. La condesa Lidia. La carta obtuvo el secreto fin que la condesa se ocultaba incluso a sí misma, ofender a Ana en lo más profundo de su alma. En cuanto a Karenin, al volver de casa de la condesa, no pudo aquel día entregarse a sus ocupaciones habituales con la tranquilidad de ánimo propia de un creyente salvado, tal como antes se sentía. El recuerdo de su mujer, tan culpable ante él, y ante la que se había conducido como un santo, como con razón decía Lidia Ivanovna, no habría debido turbarle, pero a pesar de todo, no se sentía tranquilo, no comprendía el libro que estaba leyendo, no podía alejar de sí la evocación torturadora de sus relaciones con ella, de las faltas que con respecto a Ana le parecía haber cometido. El recuerdo de cómo recibiera, volviendo de las carreras, la confesión de su infidelidad le atormentaba como un remordimiento, en especial al acordarse de que él únicamente le había pedido guardarse las apariencias, y al pensar en que no había desafiado a Vronsky. También le torturaba el recuerdo de la carta que le escribiera entonces, sobre todo el perdón que le había concedido, perdón completamente estéril, y el recuerdo de la niña del otro,
que hacía arder su corazón de vergüenza y arrepentimiento. El mismo sentimiento de vergüenza y arrepentimiento experimentaba ahora al evocar su pasado con ella y las torpes palabras con que, tras larga indecisión, había pedido su mano. ¿Qué culpa tengo yo?, se preguntaba. Tal pregunta motivaba siempre otra. ¿Cómo sienten, aman y se casan hombres como Vronsky o Blonsky o aquel chambelán de gruesas piernas? Y recordaba toda una procesión de hombres de aquellos, fuertes, pictóricos, seguros de sí mismos, que siempre despertaban en todas partes su curiosa atención. Apartaba de sí tales pensamientos, tratando de convencerse de que no vivía para la existencia terrestre, pasajera, sino para la eterna, y que en su alma reinaban la paz y el amor. Mas el hecho de que en tal vida, pasajera e insignificante, según le parecía, hubiera cometido algunos errores, le atormentaba tanto como si no existiese la salvación eterna en que creía. La tentación duró, no obstante, poco, y de nuevo se restableció en el alma de Karenin la tranquilidad y elevación gracias a las cuales podía olvidar lo que no deseaba recordar para nada. «Capitonic», dijo Sergio, colorado y alegre, al volver de pasear la víspera del día de su cumpleaños, entregando su podiosesca al viejo portero, que le sonreía desde lo alto de su estatura. ¿Ha venido hoy aquel empleado de la mejilla vendada? ¿Le ha recibido papá? Le recibió, señorito. En cuanto salió el secretario, le anuncié, dijo el portero, guiñando jovialmente el ojo. Déjeme que le ayude a quitarse. Sergio, dijo el preceptor eslavo, parándose en la puerta que daba a las habitaciones interiores. Quítese usted mismo los chanclos. Aunque Sergio oyó la voz débil del preceptor, no le hizo caso. De pie, agarrándose al cinturón del portero agachado, le miraba el rostro. ¿Y le concedió papá lo que necesitaba? Capitonic hizo con la cabeza una señal afirmativa. Tanto Sergio como el portero se interesaban por aquel empleado, que había ido allí ya 7 veces a pedir no se sabía qué a Alexis Alejandrovich. El niño le había encontrado en el vestíbulo y oyó cómo suplicaba con voz lastimera al portero que le anunciase, diciendo que a él y a sus hijos no les quedaba otro recurso que dejarse morir. Sergio encontró al funcionario otra vez y a partir de entonces se interesó por él. ¿Y estaba muy alegre?, preguntó. Figúrese, salía casi saltando. ¿Han traído algo?, preguntó Sergio después de una pausa. Una cosa de la condesa, señorito, dijo el portero en voz baja. Sergio comprendió enseguida que aquello de que hablaba el portero era el regalo que Lidia Ivanovna le hacía por su cumpleaños. ¿Dónde está? Corney se lo llevó a papá. Debe de ser una cosa muy buena. ¿Cómo es de grande? ¿Así? Algo menos, pero muy buena. ¿Un libro? No, otra cosa. Ande, ande, le está llamando Basilio Luki, dijo el portero, oyendo los pasos del preceptor, que se acercaba y librándose suavemente de la manita calzada a medias con un guante azul que se asía a su cinturón y señalando con la cabeza a Luki. Voy enseguida, Basilio Luki, dijo Sergio con la sonrisa alegre y afectuosa que desarmaba siempre al severo preceptor. Sergio estaba demasiado alegre, se sentía demasiado feliz para no compartir con el portero la satisfacción familiar de que le había informado en el jardín de verano la sobrina de la condesa Lidia Ivanovna. Tal alegría le parecía particularmente importante, sobre todo por coincidir con la del humilde funcionario y la que le proporcionaba la idea de los juguetes que le habían traído. A Sergio le parecía que en este día todos habían de estar alegres y satisfechos. ¿Sabes que papá ha recibido la condecoración de Alejandro Nevsky? Sí, ya han venido a felicitarle. ¿Y está contento? ¿Cómo no va a estar contento recibiendo esa condecoración del zar? Eso significa que lo merece, repuso el portero, severo y grave. Sergio quedó pensativo y escudriñó el conocido rostro del portero hasta en sus menores detalles, en especial su barbita entre las 2 patillas, en la que nadie reparaba excepto Sergio, que la miraba siempre desde abajo. ¿Hace mucho que no te visita tu hija? La hija del portero era bailarina en el Teatro Imperial. Entre semana no puede venir. También ellas estudian,
y usted tiene que estudiar igualmente. Váyase, señorito. Entrando en la habitación, Sergio, en vez de sentarse a estudiar, expresó al maestro su suposición de lo que le habían regalado debía de ser una máquina. ¿Qué piensa usted?, le preguntó. Basilio Lukic solo pensaba que tenía que estudiar la lección de gramática, porque el profesor llegaba a las 2. Dígame, Basilio Lukic, suplicó el niño, ya sentado a la mesa de estudio, con el libro en la mano. ¿Qué condecoración hay más importante que la de Alejandro Nevsky? ¿Sabe usted que se la han otorgado a papá? Basilio Lukic contestó que la condecoración superior era la de Vladimiro. ¿Y más que esa? La de Andrés Pervosvani es superior a todas. ¿Y no hay otra más alta? No lo sé. ¿Cómo? ¿Tampoco usted lo sabe? Sergio, apoyando los codos en la mesa, quedó pensativo. Sus pensamientos eran complejos y varios. Imaginaba que su padre iba a recibir de repente las condecoraciones de Andrés y Vladimiro, y que en consecuencia se mostraría mucho más indulgente para la lección de hoy. Pensaba que cuando fuera mayor recibiría él también todas aquellas condecoraciones, y asimismo las que se crearan superiores a la de Andrés. Apenas las crearan, Sergio las merecería, y si las creaban más altas aún, también él había de obtenerlas al punto. Pensando así pasó el tiempo, y cuando llegó el profesor, la lección de tiempo, lugar y modo no estaba estudiada, y el profesor quedó no solo descontento, sino hasta triste, ya que hizo afligirse al niño. No se creía culpable de no haber estudiado la lección, ya que a pesar de todo su deseo, no había podido hacerlo. Mientras su maestro había estado con él, parecíale comprender, pero en cuanto quedó solo no pudo recordar ni entender más que una frase tan breve y obvia como que de repente era un modo adverbial, pero comprendió en todo caso que había disgustado al maestro. Escogió un momento en que el profesor miraba en silencio el libro. «Mijail Ivanovich, ¿cuándo es su santo?», le preguntó bruscamente. Mejor sería que atendiese usted a sus lecciones. El día del santo de uno no tiene importancia para una persona inteligente. Es un día como otro cualquiera, en el que hay que trabajar como siempre. Sergio miró atentamente al profesor, examinó su barba rala, sus lentes que descendían más abajo de la señal que le hacían sobre la nariz, y quedó tan hundido en sus reflexiones que no entendió ya nada de lo que le explicaba. Se hacía cargo de que el profesor no pensaba lo que decía, y lo adivinaba por el tono en que habían sido pronunciadas aquellas palabras. ¿Por qué se habrán puesto todos de acuerdo en hablar de un modo aburrido e inútil? ¿Por qué me rechaza? ¿Por qué no me quiere? Así se preguntaba con tristeza sin hallar contestación. A esta lección seguía la de su padre. Mientras él venía, Sergio se sentó a la mesa, jugueteando con el cortaplumas y pensando. En el número de las ocupaciones predilectas de Sergio figuraba la de buscar a su madre en el paseo. No creía en la muerte en general, ni en particular en la de su madre, aunque Lidia Ivanovna se lo dijera y papá se lo hubiera confirmado. Por eso, aun después de decirle que había muerto, cuantas veces salía a pasear continuaba buscándola. Toda mujer llena, graciosa, de cabellos oscuros, le parecía su madre. En cuanto veía una mujer así, se elevaba en él un sentimiento tan dulce que se ahogaba, y las lágrimas le acudían a los ojos. Esperaba que ella, en aquel momento, se acercase a él y se levantase el velo. Vería todo su rostro sonreírle, la abrazaría, percibiría su perfume y la suavidad de su mano, y lloraría de dicha, como una noche en que se tendió a sus pies y ella le hacía cosquillas y él reía mordiéndole su blanca mano llena de sortijas. Cuando supo casualmente por el aya que su madre no había muerto y que su padre y Lidia Ivanovna se lo habían dicho así porque ella era mala, en lo cual él, como la quería tanto, no creyó en modo alguno, siguió esperándola y buscándola todavía con más ahínco. Hoy, en el jardín de verano, había visto una señora alta, con velo lila, a la que había seguido con la mirada, sintiendo el corazón estremecido, pensando que era ella, mientras la estuvo viendo avanzar a su encuentro por el caminito. Pero la señora no llegó a su lado, desapareció no se sabía por dónde. Y hoy Sergio sentía más cariño que nunca hacia su madre, y mientras esperaba a su padre, sin darse cuenta,
Rayó con el cortaplumas todo el borde de la mesa, mirando ante sí con ojos brillantes y pensando en ella. «Ya viene papá», interrumpió Basilio Lukic. Sergio se levantó de un salto, corrió hacia su padre y después de besarle la mano, le miró atentamente, esperando descubrir en su rostro señales de alegría relativas a la condecoración de Alejandro Nevsky. «¿Te has divertido en el paseo?», preguntó Karenin, sentándose en su butaca, acercando la Biblia y abriéndola. Aunque Alexis Alejandrovich decía a menudo a Sergio que todo cristiano debe conocer bien la historia sagrada, él mismo solía consultar la Biblia a menudo, y su hijo no dejaba de observarlo. «Sí, me divertí mucho, papá», repuso el niño, sentándose de lado en la silla y balanceándola, lo cual le estaba prohibido. «He visto a Nadenka», se refería a una sobrina de Lidia Ivanovna que vivía en casa de esta, «y me ha dicho que le han dado a usted una nueva condecoración. ¿Está usted satisfecho, papá?» «Ante todo, no te balancees así», repuso su padre, «y luego, lo que debe agradar es el trabajo y no su recompensa. Desearía que te fijaras mucho en esto. Si trabajas y estudias tus lecciones solo por el premio, el trabajo te parecerá muy pesado. Pero cuando trabajes por amor al trabajo, hallarás en él la mejor recompensa». Alexis Alejandrovich hablaba así recordando cómo se había sostenido a sí mismo con la idea del deber durante el aburrido trabajo de aquella mañana, consistente en firmar 118 documentos. El dulce y alegre brillo de los ojos de Sergio se apagó y bajó la vista al encontrar la de su padre. Aquel tono, bien conocido, era el que empleaba siempre con él, y Sergio sabía cómo debía acogerlo. Su padre le hablaba como dirigiéndose a un niño imaginario, o así le parecía a Sergio, a un niño como los que se hallan en los libros y a los que Sergio no se parecía en nada. Pero el niño procuraba entonces fingir que era uno de aquellos niños de los libros. «Espero que lo comprendas», concluyó su padre. «Sí, papá», respondió Sergio, fingiendo ser aquel niño imaginario. La lección consistía en escribir de memoria algunos versículos del Evangelio y en dar un repaso al Antiguo Testamento. Sergio conocía bastante bien los versículos del Evangelio, pero ahora, mientras los recitaba, se fijó en el hueso de la frente de su padre, y al observar el ángulo que formaba con la sien, el chiquillo se confundió en los versículos y el final de uno lo colocó en el principio de otro que empezaba con la misma palabra. Karenin notó que el niño no comprendía lo que estaba diciendo y se irritó. Arrugó el entrecejo y empezó a decir lo que Sergio oyera ya 100 veces y no podía recordar por comprenderlo demasiado bien, al estilo de la frase de repente, que era un modo adverbial. Miraba pues a su padre con asustados ojos, pensando solo en una cosa, en si le obligaría a repetir lo que decía ahora, como sucedía a veces. Pero su padre no le hizo repetir nada y pasó a la lección del Antiguo Testamento. Sergio recitó bien los hechos, pero cuando pasó a explicar la significación profética que tenían algunos, manifestó una total ignorancia, a pesar de que ya había sido otra vez castigado por no saber la misma lección. Y cuando no pudo ya contestar absolutamente nada y quedó parado, rayando la mesa con el cortaplumas, fue al tratar de los patriarcas antediluvianos. No recordaba a ninguno de ellos, excepto a Enoc, arrebatado vivo a los cielos. Antes recordaba los nombres, pero ahora los había olvidado completamente, sobre todo porque de todas las figuras del Antiguo Testamento, la que prefería era la de Enoc, y porque junto a la idea del rapto del profeta, se mezclaba en su cerebro una larga cadena de pensamientos a los que se entregaba también ahora, mientras miraba con ojos extáticos la cadena del reloj y un botón a medio abrochar del chaleco de su padre. Sergio se negaba en redondo a creer en la muerte, de la que le hablaban tan a menudo. No creía que pudieran morir las personas a quienes quería, y sobre todo él mismo. Le parecía imposible e incomprensible. Pero como le decían que todos terminaban muriendo, lo preguntó a personas en quienes confiaba, y todos se lo confirmaron. El aya decía también que sí, aunque de mal grado, pero Enoc no había muerto, lo que probaba que no todos mueren. ¿Por qué no puede todo el mundo hacerse agradable a Dios para ser llevado vivo a los cielos?, pensaba Sergio. Los malos, es decir, los que Sergio no quería, sí podían morir, pero los buenos debían ser todos como Enoc. A ver, ¿cuáles fueron los patriarcas? Enoc. Ya lo has dicho. Mal, muy mal, Sergio. Si no tratas de saber lo que más importancia tiene para un cristiano,
¿Cómo puede interesarte lo demás?, dijo el padre levantándose. Estoy descontento de ti, y también lo está Pedro Ignatievich, se refería al sabio pedagogo. Tendré que castigarte. Padre y profesor estaban, en efecto, descontentos de Sergio, y a decir verdad, el niño era bastante desaplicado, pero no podía decirse que fuera un niño de pocas aptitudes. Al contrario, era más despejado que otros a los que el profesor le ponía como ejemplo. A juicio de su padre, Sergio no quería estudiar lo que le mandaban, pero en realidad no podía estudiar porque en su alma había exigencias más apremiantes que las que le imponían su padre y su profesor. Y como aquellas dos clases de exigencias estaban en oposición, Sergio luchaba contra sus educadores abiertamente. Tenía 9 años, era un niño, pero conocía su alma, la quería y la cuidaba como el párpado cuida del ojo, y sin la llave del afecto no permitía a nadie penetrar en ella. Sus educadores se quejaban, pero él no quería estudiar, y sin embargo su alma rebosaba de ansia de saber. Y aprendía de Kapitónik, de Laya, de Nadenka, de Basilio Lukic, mas no de sus maestros. El agua con que el padre y el pedagogo trataban de mover las ruedas de su molino ya goteaba y trabajaba por otro lado. El padre castigó a Sergio prohibiéndole ir a casa de la sobrina de Lidia Ivanovna, pero el castigo, más que entristecerle, le alegró. Basilio Lukic estaba de buen humor y le enseñó a hacer molinos de viento. Pasó, pues, toda la tarde trabajando y meditando en cómo podría hacer un molino en el cual uno pudiese girar asiéndose a las aspas o atándose a ellas. No pensó en su madre en toda la tarde, pero una vez acostado la recordó de pronto y rogó a Dios, a su manera, para que dejara de ocultarse y le visitara al día siguiente, que era el de su cumpleaños. Basilio Lukic, ¿sabe por lo que he rezado, además de lo de todos los días? Por estudiar mejor. No. Por recibir juguetes. No, no lo adivinará. Es una cosa magnífica, pero es un secreto. Cuando llegue se lo diré. ¿No lo adivina? No, no lo adivino. Dígamelo, repuso Basilio Lukic, sonriendo, lo cual ocurría pocas veces. En fin, duérmase, más valdrá. Voy a apagar la vela. Sin la vela veo mejor lo que quiero ver y por lo que he rezado. Por poco le descubro mi secreto, exclamó Sergio, riendo alegremente. Cuando se llevaron la vela, Sergio vio y sintió a su madre. Estaba de pie ante él y le acariciaba con su mirada amorosa. Luego había molinos, cortaplumas. En la mente de Sergio todo se fue confundiendo hasta que se durmió. Vronsky y Ana, al llegar a San Petersburgo, se hospedaron en uno de los mejores hoteles. Vronsky se instaló en el piso de abajo, y Ana con la niña, la nodriza y la doncella en un departamento de 4 habitaciones. El mismo día de su llegada, Vronsky visitó a su hermano y encontró allí a su madre, venida de Moscú para sus asuntos. Su madre y su cuñada le recibieron como siempre, le preguntaron por su viaje al extranjero, hablaron de sus conocidos y no dijeron ni una palabra de sus relaciones con Ana. Pero cuando su hermano le visitó al siguiente día, le preguntó por ella. Alexis Vronsky le declaró francamente que consideraba sus relaciones con Ana un matrimonio legal y que esperaba arreglar el divorcio y casarse entonces, pero que para él Ana era ya su mujer como cualquier otra, y le rogaba que lo dijese así a su madre y a su cuñada. Si la buena sociedad no lo aprueba, me da igual, añadió Vronsky, pero si mi familia quiere conservar conmigo relaciones de parentesco, debe hacerlas extensivas a mi mujer. Su hermano mayor, que respetaba siempre las ideas del otro, no sabía qué decir, hasta que el mundo sancionara o no esta decisión. Pero como él personalmente no tenía nada que oponer, entró con Alexis a ver a Ana. En presencia de su hermano, como ante los demás, Vronsky la trató de usted, como a una amiga íntima. Pero quedaba sobreentendido que el hermano conocía aquellas relaciones y se habló de que Ana fuera a la finca de los Vronsky. Pese a su tacto mundano, Vronsky, en virtud de la falsa posición en que se encontraba, incurría en un extraño error. Debía haber comprendido que el mundo estaba cerrado para él y para Ana, pero actualmente nacía en su cerebro la vaga idea de que, si eso era así antiguamente, ahora, dado el rápido progreso humano, a la sazón era muy partidario de todos los progresos,
El punto de vista de la sociedad había cambiado, y por tanto, la cuestión de si ellos serían recibidos en sociedad o no estaba aún decidida. Claro que los círculos de la corte no la recibirán, se decía, pero los allegados deben y pueden comprendernos. Se puede muy bien estar sentado con las piernas encogidas y sin cambiar de posición durante varias horas, sabiendo que nada impedirá cambiar de postura. Pero si se sabe que obligatoriamente se ha de permanecer sentado con las piernas encogidas, se sufren calambres y los pies tiemblan y necesitan estirarse. Lo mismo sentía Vronsky respecto al gran mundo. Aunque en el fondo de su alma sabía que estaba cerrado para ellos, quería probar a ver si con el cambio de las costumbres los aceptaba. No tardó en darse cuenta de que el mundo seguía abierto para él personalmente, pero no para Ana. Como en el juego del gato y el ratón, los brazos que se alzaban para darle paso se bajaban al ir a pasar ella. Una de las primeras mujeres distinguidas a quienes Vronsky vio fue a su prima Betsy. ¡Al fin!, exclamó alegremente Betsy. ¿Y Ana? ¡Cuánto me alegro de verle! ¿Dónde han estado? Deben de encontrar muy feo San Petersburgo después de su espléndido viaje. Ya me imagino su luna de miel en Roma. ¿Y el divorcio? ¿Lo han obtenido? Vronsky notó que el entusiasmo de Betsy decaía algo cuando le contestó que aún no habían conseguido el divorcio. Van a lapidarme, dijo Betsy, pero no obstante visitaré a Ana. Sí, iré de todos modos. ¿Permanecerán aquí por mucho tiempo? El mismo día, en efecto, visitó a Ana, pero su tono era totalmente distinto del de antes. Se la notaba orgullosa de su atrevimiento y quería que Ana apreciase la fidelidad de sus sentimientos amistosos. Solo estuvo unos 10 minutos. Habló de las novedades del mundo y al marcharse dijo: «No me han dicho cuándo obtendrán el divorcio. Aunque yo me he liado la manta a la cabeza, habrá algunas orgullosas que la recibirán fríamente mientras no estén casados. Y con lo sencillo que es eso ahora. ¿Así que se van el viernes? Siento que no nos podamos ver más por ahora». Por el acento de Betsy, Vronsky podía comprender lo que debía esperar del gran mundo, pero aún hizo una prueba más con la familia. No ponía mucha esperanza en su madre. Sabía que ésta, tan entusiasmada con Ana cuando la conoció, era ahora inflexible con ella pensando que había arruinado la carrera de su hijo. Pero Vronsky confiaba mucho en su cuñada Varia. Parecíale que ella, incapaz de tirar la primera piedra, resolvería con toda naturalidad ver a Ana y recibirla en su casa. Al día siguiente de llegar fue, pues, a visitarla, y hallándola sola, le expuso francamente su deseo. Varia, después de oírle, le contestó: «Ya sabes, Alexis, que te aprecio y estoy dispuesta a hacer por ti todo lo que sea, pero he callado porque en nada puedo seros útil a Ana Arcadievna y a ti». Pronunció Arcadievna con una entonación particular. «No pienses, te lo ruego», prosiguió, «que la censuro, eso nunca. Quizá yo en su lugar habría hecho lo mismo. No puedo entrar en detalles», continuó con timidez mirando el rostro grave de Vronsky. «Pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Tú quieres que yo vaya a su casa, que la reciba y que con eso la rehabilite ante el mundo. Pero compréndelo, esto no puedo hacerlo. Tengo hijos, debo vivir en sociedad por mi marido. Si visito a Ana Arcadievna, ella comprenderá que no puedo invitarla a casa, o que debo hacerlo de manera que no se encuentre aquí con nadie, y eso la ofenderá también. No puedo levantarla de... No creo que Ana haya caído más bajo que cientos de mujeres que vosotros recibís», interrumpió Vronsky con mayor gravedad, y se levantó, adivinando que la decisión de su cuñada era irrevocable. «Te ruego, Alexis, que no te enfades conmigo. Comprende que yo no tengo la culpa». Y Varia le miraba con tímida sonrisa. «No me enfado contigo», repuso él, siempre serio, «pero esto en ti me es doblemente penoso, y lo siento porque rompe nuestra amistad. Ya comprenderás que para mí no puede ser de otro modo». Y con esto Vronsky la dejó. Reconoció, pues, que sus esfuerzos eran vanos y que debía pasar aquellos días en San Petersburgo como en una ciudad desconocida, evitando su relación con el mundo de antes, para no sufrir escenas desagradables y no soportar dolorosas ofensas. Una de las cosas principalmente ingratas en su situación era que su nombre y el de Karenin se oían en todas partes. Imposible hablar de nada sin que el nombre de Alexis Alejandrovich surgiera en la conversación,
imposible ir a parte alguna sin riesgo de encontrarle. Así al menos le parecía a Vronsky, de la misma manera que a un enfermo a quien le duele el dedo se le antoja que todos los golpes van a parar a él. A Vronsky la existencia en San Petersburgo le fue todavía más penosa, porque durante todo aquel tiempo advirtió en Ana una actitud incomprensible para él. Algo la atormentaba, sin duda, y algo le ocultaba. No mostraba reparar en las afrentas que emponzoñaban la vida de él y que, dada su aguda sensibilidad, debían forzosamente de haberle sido también a ella muy dolorosas. Uno de los fines principales del viaje a Rusia era para Ana ver a su hijo. Desde que salió de Italia, la idea de verle no dejó un momento de conmoverla, y cuanto más se acercaba a San Petersburgo, mayor le parecía el encanto y la trascendencia de aquel encuentro con el niño. Figurábasele sencillo y natural ver a su hijo hallándose en la misma ciudad que él, pero una vez en San Petersburgo se hizo evidente su situación ante la sociedad y comprendió que no sería nada fácil arreglar aquella entrevista. Llevaba ya 2 días en la ciudad, y aunque la idea de verle no la dejaba un momento, no había adelantado ni un solo paso en aquel camino. Ana reconocía que no tenía derecho a ir abiertamente a casa de Karenin, a riesgo de encontrarle, y que podía muy bien suceder que le prohibieran la entrada, cosa que la habría llenado de vergüenza. Solo el pensar en escribir a su marido y cruzar cartas con él le suponía ya un tormento. Únicamente cuando no se acordaba de su marido podía estar tranquila. Ver a su hijo en el paseo, enterándose de a dónde y cuándo salía el niño, no le bastaba. Se preparaba tanto para esa entrevista, tenía tantas cosas que decirle, deseaba tan ardientemente besarle y poderle estrechar entre sus brazos. La vieja aya de Sergio podía orientarla y aconsejarla en ello, pero el aya no estaba en casa de Karenin. Estas dudas y en la búsqueda del aya pasaron 2 días. Al informarse de las relaciones que unían ahora a Karenin y a Lidia Ivanovna, Ana decidió al tercer día escribir a la condesa. Aquella carta, que le costó tanto trabajo y en la que mencionaba intencionadamente la grandeza de alma de su marido, estaba escrita con la esperanza de que la viese él y, continuando en su papel magnánimo, le concediera lo que pedía. El enviado que llevara la carta trajo una respuesta cruel e inesperada, que no había contestación. Jamás se sintió tan humillada como en aquel momento en que, llamando al enviado, le oyó detallar cómo le habían hecho esperar y cómo luego le dijeron que no había respuesta. Ana se sintió humillada y ofendida, pero reconocía que desde su punto de vista la condesa Lidia Ivanovna tenía razón. Su dolor era tanto más hondo cuanto que había de soportarlo ella sola. No podía ni quería compartirlo con Vronsky. Sabía que, aunque era él la causa principal de su desventura, la entrevista con su hijo había de parecerle una cosa sin importancia. A su juicio, Vronsky no podía comprender nunca toda la intensidad de su sufrimiento, y temía, como nunca había temido, experimentar hacia él un sentimiento hostil al notar el tono frío en que habría, sin duda, de hablarle de aquello. Ana pasó en casa todo el día, meditando medios para conseguir su propósito, hasta que al fin decidió escribir una carta a su marido. Ya la tenía redactada cuando le llevaron la de Lidia Ivanovna. El silencio de la condesa la había hecho conformarse, pero su carta y lo que pudo leer en ella entre líneas la irritaron tanto, le pareció tan excesiva aquella maldad ante su natural cariño a su hijo, que se indignó contra los demás y dejó de inculparse a sí misma. ¡Qué frialdad! ¡Qué fingimiento!, se decía. Quieren ofenderme y hacer sufrir al niño. ¿Y he de obedecerles? Jamás. Ella es peor que yo, que al menos no miento. Y decidió enseguida que al día siguiente, cumpleaños de Sergio, iría a casa de su marido, sobornaría a los criados, los engañaría, pero vería a su hijo, costara lo que costara, y destruiría el terrible engaño de que rodeaban a la desgraciada criatura. Fue a un almacén de juguetes, compró un sinfín de cosas y estudió un plan. Temprano, a cosa de las 8 de la mañana, antes de que Alexis Alejandrovich se hubiera levantado, acudiría a la casa. Llevaría en la mano dinero para el portero y el lacayo, a fin de que ellos la dejasen entrar, y sin levantarse el velo, les diría que iba de parte del padrino de Sergio para felicitarle, y que le habían encargado que pusiera los juguetes por sí misma junto a la cama del niño.
Lo único que no preparó fue las palabras que diría a su hijo, pues por más que lo había meditado no se le ocurrió lo que le había de decir. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, Ana, apeándose de un coche de alquiler, llamó a la puerta principal de la casa que un día fuera suya. «Vaya a ver quién es. Parece una señora», dijo Capitonic aún a medio vestir, con abrigo y chanclos, mirando por la ventana a la mujer que había junto a la puerta. El ayudante del portero era un hombre desconocido para Ana. Apenas abrió la puerta, ella entró, sacó rápidamente del manguito un billete de 3 rublos y se lo deslizó en la mano. Sergio Alejandrovich, dijo Ana, y continuó rápida su camino. El criado, una vez examinado el dinero, la detuvo en la puerta siguiente. ¿A quién desea ver?, dijo. Notando la turbación de la desconocida, salió Capitonic en persona al encuentro de la desconocida, la hizo pasar y le preguntó qué quería. «Vengo de parte del príncipe Skeradumov a ver a Sergio Alejandrovich». «El señorito no está levantado aún», repuso el portero mirándola con atención. Ana no esperaba que el aspecto invariable de la casa donde había vivido 9 años pudiera causarle tan vivo efecto. Recuerdos alegres y penosos se elevaron uno tras otro en su alma, haciéndole olvidar por un momento el objeto de su visita. «¿Desea esperar?», preguntó Capitonic, ayudándole a quitarse el abrigo de pieles. Al hacerlo, la miró al rostro, la reconoció y sin decirle nada, la saludó con respeto. «Haga el favor de entrar, excelencia», dijo después. Ana quiso hablarle, pero la voz se le ahogó en la garganta, y mirando al viejo con aire culpable, subió la escalera con pasos leves y rápidos. Capitonic, inclinándose hacia adelante y tropezando con los chanclos en los escalones, la seguía corriendo, tratando de alcanzarla. «Está allí el preceptor. Quizá no se haya vestido. Iré a anunciarla». Ana seguía subiendo la escalera tan conocida sin entender lo que le decía el anciano. «Aquí, a la izquierda, haga el favor. Perdone que no esté limpio aún. El señorito duerme ahora en el cuarto del diván», murmuró el portero, esforzándose en recobrar la respiración. «Perdone, excelencia, pero conviene esperar un poco. Iré a mirar», y adelantándose a Ana, abrió a medias una alta puerta y desapareció tras ella. Ana esperó. El portero salió de nuevo. «El señorito acaba de despertar», dijo. En el mismo momento en que el anciano portero pronunciaba estas palabras, Ana oyó un bostezo infantil. En aquel sonido reconoció a su hijo, y le pareció ya verle ante ella. «Déjeme y váyase», pronunció Ana cruzando la alta puerta. A la derecha de la entrada había una cama, y en ella estaba sentado el niño, que vestido solo con una camisita, terminaba de desperezarse, inclinando el cuerpo. En el momento en que sus labios se juntaron de nuevo, se dibujó en ellos una sonrisa feliz, y con aquella sonrisa el niño se dejó caer otra vez en el lecho, vencido por un suave sueño. «Sergio», llamó Ana, acercándose con paso cauteloso. Durante su separación, y más aún en aquellos días en que la inundaba tan viva ternura por su hijo, Ana le imaginaba como un niño de 4 años, ya que fue a aquella edad cuando más le había querido. Pero ahora no, estaba tal como le dejó. Su aspecto difería mucho del de un niño de 4 años, había crecido y adelgazado. ¡Oh, qué delgado tenía el rostro, qué cortos los cabellos y qué largos los brazos! Cuán diferente era de cuando ella le había dejado. Pero era él, con su misma forma de cabeza, con sus labios, con su suave cuello y sus anchos hombros. «Sergio», repitió al oído mismo del niño. Sergio se incorporó sobre un codo, movió la cabeza a ambos lados como buscando algo y abrió los ojos. Por algunos segundos miró silencioso e interrogativo a su madre, inmóvil ante él. De pronto rió lleno de dicha, y cerrando de nuevo sus ojos cargados de sueño, se dejó caer otra vez, pero no hacia atrás, sino en los brazos de su madre. «Sergio, querido niño mío», exclamó Ana sofocada, abrazando el amado cuerpecito. «Mamá», contestó el niño, moviéndose en todas direcciones para que su cuerpo rozara por todas partes los brazos de su madre. Sonriendo medio dormido, siempre con los ojos cerrados y apoyándose con sus manos gordezuelas en la cabecera de la cama, se asió a los hombros de su madre y se dejó caer sobre su regazo, exhalando ese agradable olor que solo tienen los niños en el lecho.
Enseguida empezó a frotarse el rostro contra el cuello y los hombros de su madre. Ya sabía, dijo abriendo los ojos, que habías de venir. Hoy es el día de mi cumpleaños. Me he despertado ahora mismo y voy a levantarme. Y mientras hablaba, se quedó de nuevo dormido. Ana le miraba con afán, viendo cuánto había crecido y cambiado en su ausencia. Reconocía y desconocía a la vez sus piernas desnudas, ahora tan largas, sus mejillas enflaquecidas, los cortos rizos de su nuca, que tantas veces había besado. Estrechaba todo aquello contra su corazón, y no podía hablar, ahogada por las lágrimas. ¿Por qué lloras, mamá?, preguntó el niño, despertando por completo. ¿Por qué lloras, mamá?, gritó con voz quejumbrosa. No lloraré más, lloro de alegría. Hace tanto que no te he visto. No, no lloraré más, no lloraré, dijo devorando sus lágrimas y volviendo la cabeza. Ya es hora de vestirte, añadió, recobrando algo de su serenidad, después de un silencio. Y sin soltar sus manos, se sentó al lado de la cama en una silla, sobre la que estaba la ropa del pequeño. ¿Cómo te vistes sin mí? ¿Cómo? Dijo tratando de expresarse con voz natural y alegre. Pero no pudo terminar y volvió una vez más la cara. No me lavo ya con agua fría, papá no me deja. ¿Has visto a Basilio Lukic? Vendrá ahora. Ah, te has sentado sobre mi vestido. Sergio rió a carcajadas. Ana le miró sonriendo. Mamá, querida mamá, gritó el chiquillo, lanzándose de nuevo a ella y abrazándola. Parecía que sólo ahora, al ver su sonrisa, comprendió lo que pasaba. Esto no te hace falta, siguió el niño quitándole el sombrero. Y cuando Ana estuvo sin él, Sergio, como si en aquel momento la viese por primera vez, se precipitó a ella para besarla. ¿Qué pensabas de mí? ¿Creías que había muerto? No lo creí nunca. ¿No lo creíste, hijito mío? Sabía que no, respondió el niño empleando su frase predilecta. Y cogiendo la mano de su madre, que acariciaba sus cabellos, la oprimió contra sus labios y la besó.